Ya no tienes permiso de volver aquí, mamá. Esas 9 palabras, pronunciadas con la frialdad de un notario y la firmeza de una sentencia, rompieron algo dentro de mí. Estaba en la puerta de mi propia casa, en Cadaqués, la misma casa que había sido mi refugio, mi consuelo y mi historia durante más de 40 años. Y mi hija Lucía, con la llave en la mano, me miraba como si yo fuera una intrusa, a la misma llave que había llevado en mi bolso desde 1981, como un amuleto. La saqué por inercia al llegar, sin imaginar que esa vez sería la última vez que la tocaría como dueña. Lucía no estaba sola. A su lado estaba Javier, su marido, con su sonrisa forzada de siempre, esa que solo usa cuando está a punto de hacer algo que sabe que no tiene perdón. Y también estaba Silvia, su cuñada, que miraba la casa como quien evalúa un hotel antes. Todos venían vestidos como para un funeral, pero no era uno de cuerpo, sino de vínculos. ¿Qué significa esto, Lucía?, pregunté, aunque algo dentro de mí ya sabía la respuesta. A Lucía respiró hondo, como quien está por dar una mala noticia que ha ensayado demasiadas veces frente al espejo. Ya hicimos la transferencia, mamá. El uso de la casa está cedido a la familia de Javier, legalmente. Ellos van a aprovecharla mejor que tú. La llave resbaló de mi mano y cayó al suelo con un tintineo que me pareció un requiem. Javier se agachó para recogerla, pero fui más rápida. La apreté en mi puño como si fuera un talismán que aún podía protegerme de lo inevitable. Esa casa me la dejó mi padre, murmuré, y me sorprendió que la voz saliera tan ronca, como si llevara semanas atrapada en mi garganta. Mamá. No seas dramática, suspiró Lucía, como si yo estuviera haciendo un escándalo innecesario. A tu edad, ya no necesitas una casa en la playa. ¿Para qué la quieres? ¿Para ir sola a mirar el mar? Es muy triste, mamá, muy triste. Silvia sintió con una sonrisa condescendiente. Javier seguía mirando el suelo, pero sus ojos tenían ese brillo de quien cree haber ganado. Además, continuó Lucía, nosotros tenemos 3 hijos, y ellos pronto tendrán hijos. Esta casa volverá a tener vida, risas, ruido, no como ahora, que está vacía casi todo el año. Vacían esa mentira. Me golpeó como una bofetada. Esa casa no estaba vacía, estaba llena de mis recuerdos, de mis silencios, de mis domingos frente al mar, con un café y el viento peinándome las ideas. Iba cada semana a cada puente, cada vez que necesitaba recordar que aún había un lugar en el mundo donde no era invisible. Papeles ya están firmados, intervino Javier. Por fin, con su tono de todo está en orden. No tienes que preocuparte por nada, Carmen. ¿Preocuparme?, logré decir, aunque me temblaban las manos. ¿Cómo firmaron algo si la casa está a mi nombre? Lucía y Javier intercambiaron una mirada que duró apenas un segundo. Pero me dijo todo. Bueno, empezó Lucía, con una mueca incómoda. Técnicamente, la casa sigue a tu nombre. Sí, pero tenemos un poder notarial, ¿te acuerdas? Lo firmaste el año pasado cuando estuviste con la neumonía. Dijiste que no podías ni ir al banco, y nosotros queríamos ayudarte. Entonces lo recordé, el sofá a las toses que no me dejaban respirar, Lucía trayendo papeles y diciéndome que eran solo para gestionar tus recetas y el seguro, y yo, confiando, porque soy su madre, porque la crié sola, porque nunca imaginé que me quitaría algo tan esencial. Usaron mi enfermedad. No fue una pregunta, fue un susurro que quemaba. No seas melodramática, mamá, insistió Lucía, ya molesta. Estamos tratando de ayudarte. Tener una propiedad así es una carga. El IBI, el mantenimiento, las reformas, ya no puedes con todo eso. Silvia apoyó una mano en el brazo de Lucía. Doña Carmen, Lucía tiene razón. Usted ya hizo su parte, ya vivió su vida. Es tiempo de que los jóvenes disfruten lo que ustedes construyeron. A los jóvenes. Javier tenía 48 años, Silvia casi 45, yo 72, pero me sentía más viva que todos ellos, y también más traicionada que nunca. Lucía se acercó y me puso una mano en el hombro. Su gesto fue cálido en apariencia, pero me quemó como hierro al rojo.
No pongas esa cara, mamá. Esta sigue siendo tu casa. Siempre puedes venir a visitarnos aquí, en mi casa, en donde la vi gatear, dar sus primeros pasos, enamorarse, Don, Lori, por su padre, en donde bordé las cortinas con sus iniciales, y ahora me ofrecían visitarla como si fuera una turista. Inspiré profundamente, y dije, entiendo, Lucía. Parpadeó, sorprendida. Silvia asintió, como si, ganado. Yo también sonreí. Pequeño, tranquilo, una sonrisa que parecía resignación, pero no lo era. Era una promesa. Guardé la llave en mi bolsillo y dije, está bien, si eso es lo que han decidido, supongo que no hay nada más que hablar. Lucía quiso asegurarse. Nos mudamos el sábado. Javier ya contrató una empresa de mudanzas, en llegarán temprano. Asentí. Por dentro, algo se quebraba, pero no era el corazón. Era la última cadena que me ataba a la ingenuidad. ¿Y mis cosas? Pregunté con naturalidad. ¿Qué pasará con los muebles? La vajilla de la abuela, los cuadros, mis libros. Pensamos que sería más fácil si todo se queda, dijo Javier, para que la familia pueda usar la casa de inmediato. Silvia añadió, y esta casa ya está llena, doña Carmen. ¿Dónde pondría usted esas cosas? Miré alrededor y supe lo que tenía que hacer. Tienes razón, dije, y los vi relajarse. Pero ya lo había decidido. La guerra más efectiva es la que el enemigo no ve venir. Después de que se marcharon, me quedé un rato en el recibidor, quieta, con la espalda recta y la llave aún en el bolsillo, como si me diera calor. No lloré, no, todavía. Simplemente caminé hacia la ventana y los vi subir al coche. Lucía giró la cabeza hacia la casa por un segundo. Por un instante ingenuo, pensé que regresaría, pero solo levantó la mano en un gesto casi perezoso de despedida y se metió en el vehículo con Javier y Silvia. Los vi alejarse hasta que el coche desapareció en la esquina de la calle. Entonces caminé con lentitud hasta mi habitación. Me arrodillé, mis rodillas protestaron, claro, y saqué de debajo de la cama una caja de zapatos vieja, envuelta en una bolsa de tela. Dentro estaban los documentos más importantes de mi vida, mi partida de nacimiento, las escrituras del piso de Barcelona, el testamento y, por supuesto, la escritura de la casa de Cadaqués. La deslicé entre mis dedos con un cuidado casi reverencial. Ahí estaban: 15 de junio de 1981, en herencia directa de mi padre, 100% a mi nombre. Sentí un golpe seco en el estómago. No era tristeza, era rabia en reposo, aguardando su momento. El timbre me sacó de mis pensamientos. Cerré la calle, la escondí de nuevo y abrí la puerta. Era don Antonio, mi vecino desde hace 30 años, hombre viudo, de manos ásperas por décadas de trabajar como carpintero, y alma noble como pan recién hecho. Me miró con el ceño fruncido. Carmen, hija, vi que Lucía y Javier estuvieron aquí. Todo bien, suspiré. Me apoyé en el marco de la puerta. Pasa, Antonio. Te voy a servir un café. Al largo, ya conocía el camino a la cocina. Mientras colocaba las tazas en la mesa, las mismas de porcelana antigua que heredé de mi madre, la conté y todo, sin edulcorar, cada palabra, cada gesto, cada mentira. Él escuchó en silencio, solo interrumpiendo para sentir o fruncir más las cejas. Cuando terminé, Antonio soltó: no puede ser legal. Un poder notarial no sirve para robarte la casa sin tu consentimiento. Expreso, tú necesitas un abogado. Negué con la cabeza lentamente. ¿A mis años? ¿Para meter a mi hija en un juicio? ¿Para arrastrar esto en tribunales hasta que me muera de tristeza? Carmen, no digas eso, exclamó con vehemencia. Esto no es amor, es codicia. Y no puedes quedarte de brazos cruzados. Acaricié la taza entre mis dedos. El calor del café me temblaba en las palmas. Luego lo miré a los ojos. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Antonio? No es perder la casa. Es descubrir que la persona que más amé me ve como un obstáculo. Antonio alargó la mano y cubrió la mía. Me sostuvo con firmeza y ternura. Escúchame bien. Esa niña, Lucía, no ha desaparecido del todo. Está ahí enterrada bajo el peso de un marido mediocre
y unas decisiones terribles, pero tú no estás enterrada, tú puedes moverte a tu ritmo, pero puedes. Lo miré en silencio. Entonces, ¿qué sugieres que haga? Antonio sonrió con picardía. Me recordó por un momento al chiquillo travieso que, según él mismo contaba, fue antes de la mili. Tú les dijiste que se quedaran con la casa, ¿verdad? Sí, pero no dijiste nada de lo que hay dentro, Ann. Me quedé mirándolo. Poco a poco, una idea empezó a nacer en mi mente. Primero como un esbozo, una chispa, luego como un plan. Antonio, ya me conoces. Tengo contactos en un compadre mío, Rafa. Tiene una empresa de mudanza, discretos and rápidos. Confa, te ayudarán a sacar hasta el último jarrón, si hace falta. A mi sonrisa fue creciendo despacio. Antonio, eres un diablo adorable. Él soltó una carcajada. Lo sea, pero tú eres más lista. ¿Qué hay en esa casa que realmente te pertenece? Fui al aparador, saqué una libreta de tapas duras y comencé a escribir. El sofá de lino blanco comprado en Girona, la vajilla de cerámica esmaltada que me regaló mi madre el día que me jubilé, las cortinas que bordé durante tardes enteras con hilos azules, los cuadros de paisajes catalanes que compré en mercadillos de Cadaqués, la colcha de ganchillo, la Biblia, el aire acondicionado que instalé el año pasado, la reforma de la cocina. Todo había sido mío. Antonio fue asintiendo mientras anotaba más detalles de lo que incluso yo había olvidado. Y no te olvides, añadió, de los azulejos nuevos del baño. Tú los elegiste, tú los pagaste, todo eso no es casa, es vida. Y tenía razón, yo no iba a llevarme paredes, iba a llevarme el alma de la casa. Al día siguiente, llamé a Lucía con voz alegre. Hola, hija. Quería preguntarte si puedo ir el jueves a recoger algunas cositas personales a la casa antes de que llegue la familia de Javier. ¿Qué cosas, mamá? Dijo, con una pizca de desconfianza. Nada importante, mis medicamentos. Algunas fotos, ya sabes. No quiero que los nuevos inquilinos encuentren recuerdos míos por ahí, claro. ¡Qué detallazo, mamá! Ve cuando quieras. Colgué y sonreí con calma. Qué considerada soy. Si supiera cuán considerada estoy siendo realmente. El jueves, a las 7 de la mañana, Rafa y sus dos hijos llegaron con un camión enorme. Rafa, un hombre de voz cálida y manos como rocas, escuchó mi historia con respeto y sin una sola interrupción. No se preocupe, doña Carmen. Nosotros nos encargamos. Subimos al camión y emprendimos camino hacia Cadaqués. Mientras conducía, Rafa me contó historias de mudanzas insólitas. No es usted la primera madre a la que le hacen esto, pero sí será la primera que responde con tanta clase. Cuando llegamos, bajé del coche. Ahí estaba la casa, blanca, limpia, aparentemente ajena. Pero al abrir la puerta y oler la mezcla de sal marina y suavizante, supe que aún era mía. Empecemos. Dije, quiero que todo esté inventariado, Antodón. Y mientras los chicos entraban con guantes, cinta de embalar y papeles, yo me puse a escribir y a sonreír. No era venganza, era justicia. Cuando abrí la puerta de la casa de Cadaqués, aquel jueves por la mañana, sentí una punzada en el pecho, no de tristeza, sino de intensidad. Era como volver a entrar en una iglesia familiar después de años. En las paredes me saludaban, con su silencio lleno de recuerdos. En la casa estaba igual que siempre. Mis cuadros seguían en su sitio, los cojines bien colocados, las plantas del balcón bebiendo sol, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Rafa entró primero con sus dos hijos, Joel e Isaac, dos chicos fuertes, educados y con guantes blancos en las manos. Les había contado mi historia de camino, y lo noté en la delicadeza con la que se movían, como si supieran que cada objeto que tocaban tenía alma. Empezamos por la sala. Doña Carmen, dijo Rafa, sacando su libreta. Usted me dice que se lleva y que se queda. Nos lo llevamos todo, respondí con firmeza. Todo lo que tenga factura, memoria u valor emocional. Y créame, lo tengo todo documentado. Joel sonrió. Mi abuela siempre dice que las mujeres mayores no guardan cosas, guardan capítulos.
Empezamos con el sofá de lino blanco. Fue el primero que compré con mi pensión, una pieza que aún olía a domingo. Luego las lámparas de cerámica azul que traje de Cuenca, los cojines bordados a mano, las mesas auxiliares, cada cosa era medida, fotografiada, envuelta y rotulada, con un nivel de profesionalismo que me hizo sentir como una reina en exilio voluntario. Ana Isaac desmontaba las estanterías con una precisión que habría hecho llorar de orgullo a cualquier carpintero. Yo seguía anotando en mi libreta: marcos de fotos, vajilla esmaltada, reloj de pared, alfombra persa, regalo de boda, libros de historia, diccionario Larousse del 78. Cuando llegamos a la cocina, respiré hondo. Había reformado esa cocina hacía 5 años. Cada mu era hecho a medida, cada baldosa elegida con esmero. Rafa me miró con respeto. Esto parece sacado de una revista. Y salió de mi bolsillo. Repliqué sin perder la sonrisa. A Joel se puso guantes especiales para desmontar el horno empotrado. Isaac retiró el microondas. Rafa documentaba cada paso. Este frigorífico también se va. Todo han incluido el levar. Tengo los recibos en los utensilios, la vajilla con iniciales, las copas de cristal heredadas de mi madre. Todo fue embalado con sumo cuidado. A nadie protestó. Nadie preguntó: ¿estás segura? Sabían que estaba más segura que nunca. Subimos luego al dormitorio principal. Ajimidit, me quedé mirando el cabecero tapizado en terciopelo verde, mis mesitas, el armario empotrado que había mandado instalar el año pasado. Cada cosa tenía una historia, cada cajón encerraba una parte de mí. ¿Se encuentra bien, doña Carmen?, preguntó Joel al verme tan quieta. Solo estoy recordando. No duel. Solo pesa. Empacamos también la ropa de cama, los edredones de invierno, los cortinones gruesos que evitaban que el sol me despertara a las 7. Incluso las plantas de interior, el helecho del baño, el potus del pasillo, la orquídea de la mesilla. En la habitación de invitados encontramos más tesoros: a la biblioteca, los libros antiguos, el escritorio donde escribía mis cartas a mano, y también el pequeño joyero de madera tallada, con mis pulseras de plata, mis pendientes de boda y un reloj de bolsillo que había sido de mi padre. El baño había sido remodelado, hacía 2 años. Ducha moderna, grifería de calidad, espejo con luz. Me llevé todo, hasta el toallero calefactable. ¿Las toallas también?, preguntó Isaac, casi divertido. Especialmente las toallas, bordadas por mí en los años 80, no se quedan aquí en el jardín. Joel e Isaac trabajaron con esmero para sacar mis macetas, mis muebles de terraza, las lámparas solares, el toldo retráctil que había mandado instalar para las tardes de verano. Incluso desenterraron el jazmín que planté en honor a mi madre. Sus raíces estaban profundas, pero salieron con cuidado. Esta planta tiene más historia que todo lo que hay dentro, comentó Joel, con la flor blanca en la mano. Tiene 20 aces. Escucha más que muchos humanos, respondí, acariciando sus hojas. Para el final del día. La lista ocupaba 11 páginas. Rafa me las entregó con una sonrisa orgullosa. Nunca he vaciado una casa tan llena de sentido. Y aún falta lo mejor, le respondí. ¿Qué falta? La limpieza final. En el viernes por la mañana volvimos, esta vez con escobas, trapos y productos de limpieza de alta gama. Rafa sabía lo que hacía. No se trataba de fregar, sino de purificar. Isaac se encargó de las paredes, Joel de las ventanas. Rafa y yo de la cocina limpiamos cada sombra de lo que fue señora Carmen, me dijo Rafa mientras sacaba brillo al fregadero. Esta casa parece un museo vacío. Eso es exactamente lo que quiero que parezca, un recuerdo. Nada más. A las 12:30 del mediodía, mientras repasaba por tercera vez el baño principal, escuché un coche estacionando. Me asomé por la ventana. Era Javier solo, vestido como si viniera a una reunión de negocios. Camisa blanca, zapatos brillantes. Su cara, tranquila al principio, se tensó al ver el camión y a los chicos aún trabajando dentro. Llamó al timbre. Hola, Javier, dije con una sonrisa inocente. Carmen, no sabía que aún estabas aquí.
Estoy terminando de recoger mis últimas cosas personales. Miró dentro, se detuvo. Su mandíbula se tensó. ¿Mudanzas? ¿Para unas cositas personales? Resulta que tengo más cosas personales de las que recordaba. Anne entró, caminó por la sala vacía, miró las paredes sin cuadros, el suelo sin alfombra, el eco de sus pasos. Su expresión cambió. Anne primero sorpresa, luego incredulidad, finalmente furia muda. ¿Dónde está todo? ¿Todo qué? Los muebles, la decoración, todo. Lo miré con mi mejor cara de señora dulce. Esas eran mis cosas personales, las que vine a recoger. Pero eso era parte de la casa. No, Anne, eran mis muebles, han comprados por mí, cuidarlos por 40 años. No los hizo tuyos. Anne. Rafa apareció detrás de él con una factura en la mano. Todo lo que se ha retirado está documentado. Hay pruebas de propiedad. ¿Desea verlas? Javier miró a Rafa, luego a Mía, respiró hondo, sacó el móvil. Lucía, tenemos un problema. Tu madre vació la casa. Se lo llevó todo. Desde donde estaba, escuché vagamente la voz aguda de mi hija, gritando algo incomprensible. Carmen, dijo Javier, con un tono que oscilaba entre la súplica y la amenaza. Esto no es justo, ¿no? Pues creo que ahora por fin lo es. Anne, y salí al jardín, donde el jazmín ya estaba plantado de nuevo, donde las paredes vacías por dentro ahora tenían flores por fuera. Anne sonreí. Anne no era venganza, era justicia. El sábado amaneció con un cielo tan limpio que parecía burlarse de todos los nubarrones que se avecinaban. A las 9 de la mañana ya estaba vestida, sentada en la galería de casa, con un café caliente en una mano y la mirada fija en el horizonte. A las 9:15. Don Antonio apareció con su paso firme y 2 cafés humeantes en un portavasos. «¿Lista para el espectáculo?», dijo con una sonrisa traviesa. Más que lista, subimos a su coche y manejamos hacia Cadaqués, pero esta vez no con cajas ni herramientas, sino con la tranquilidad de quien ya lo ha dicho todo y solo espera la reacción. Nos detuvimos en una esquina con buena vista a la casa, justo detrás de unas bugambilias. No había prisa. Sabíamos que vendrían. La familia de Javier jamás llegaba tarde a una victoriana. A las 10:30 en punto, una caravana de coches comenzó a aparecer. El primero era el de Lucía y Javier. Detrás, un coche con los padres de Javier, 2 más con sus hermanos, sus esposas, sus hijos. Contamos unas 12 personas, sin contar a los niños. Algunos bajaban con entusiasmo, otros con gafas de sol, móviles en mano y maletas hasta el tope. «Han traído hasta la paella», murmuró Antonio al ver la parte trasera de un coche llena de sartenes y bolsas térmicas. A la primera en cruzar la puerta fue la madre de Javier, una mujer elegante de cabello plateado. Entró con paso seguro, pero apenas puso un pie dentro de la casa, se detuvo en seco. Desde nuestra posición podíamos ver las ventanas delanteras. Las cortinas no existían. Las paredes estaban desnudas. Los sofás, las lámparas, las alfombras, las plantas. Turut, se había ido. «¿Dónde están los muebles?», exclamó la mujer, su voz clara como una campana. «Se los llevó Carmen», respondió Javier, sin emoción. «¿Quién es Carmen?». «Mi suegra», contestó, y se giró para mirar a Luciana. A los pocos minutos, el caos empezó. Se formó una especie de tormenta emocional interna. Personas entrando y saliendo de la casa, hablando por teléfono, señalando las paredes desnudas, los enchufes expuestos, los huecos en el suelo, donde antes había muebles. Los niños corrían confundidos por los espacios vacíos, sin nada que tocar, sin sofás donde tirarse ni juguetes preparados. «Nos dijiste que estaba completamente equipada», gritó una hermana de Javier, visiblemente molesta. «Y lo estaba», respondió él, tenso, hasta que mi suegra decidió vaciarla. «¿Y no pudiste evitarlo?». «No, me dio tiempo». «Anne dentro». «Vayamos, Emerisa», la cuñada más joven, abrir armarios esperando encontrar toallas, sábanas, platos, nada, ni un solo tenedor, ni una taza, ni una ni un ventilador. «Esto es inaceptable», protestó.
El padre de Javier, ¿dónde vamos a dormir? Lucía, visiblemente superada, empezó a hablar por teléfono de forma desesperada. Está intentando alquilar muebles de emergencia, comentó Antonio mientras bebía café. En sábado. Una. Suerte con eso, Ann. A las 12 en punto, apareció un camión pequeño. Era de una tienda de alquiler local. Descargaron 4 sillas plegables de plástico dus, mesos, G-Camping, 3 colchones inflables y un ventilador portátil. Eso no da ni para un comedor improvisado, comenté. Van a tener que turnarse para sentarse, añadió Antonio con una sonrisa maliciosa. A la 1 de la tarde, con el sol golpeando sin piedad, la casa comenzó a convertirse en un horno, sin aire acondicionado, sin cortinas que bloquearan el sol poniente, sin bebidas frías. La tensión crecía a cada minuto. Ann, una pareja con 2 niños pequeños, fue la primera en rendirse. Recogieron sus cosas, se despidieron entre susurros tensos y subieron al coche. Los inteligentes siempre se van primero, murmuró Antonio. Los orgullosos siempre son los últimos en admitir que fracasaron. Asentían a las 2:30. Vimos cómo la madre de Javier salía al porche, abanicándose con un folleto turístico. Esto es indignante, le gritó a su hijo. La próxima vez que invites a la familia, asegúrate de tener algo más que 4 paredes y polvo. Javier se quedó callado. Lucía intentó justificarse, pero nadie la escuchaba ya. Todos murmuraban cosas como esto no es lo que nos prometieron. ¿Nos vamos a un hotel? ¿O esto es una vergüenza? Marlon, la hermana de Javier, trató de entretener a los niños en el jardín, pero sin sombra, ni sillas, ni siquiera una mesa con zumos. Se rindió a los pocos minutos. A las 3 de la tarde. Más coches abandonaron el lugar. A las 4. Solo quedaban Lucía, Javier y los padres de él, sentados en sillas plegables, bajo el sol, rodeados de bolsas, comida derretida y frustraciones. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Le dije a Antonio que si hubieran venido a hablar conmigo, como personas adultas y decentes, quizás habría estado dispuesta a compartir la casa en ciertos periodos, pero quisieron tomarla por la fuerza, respondió él. Y ahora están pagando el precio. A las 5 de la tarde. Javier se levantó y comenzó a cargar cosas en el coche. Lucía le ayudó, sin hablar. Los padres, agotados, se limitaron a seguirlos. ¿Se rinden?, preguntó Antonio. Después de hoy, cualquiera lo haría. Vimos cómo cerraban el maletero con un golpe fuerte. La cara de Javier era la de alguien que ha fracasado, pero no sabe todavía cómo asumirlo. La de Luciana era más difícil de leer. ¿Andolida? Sí, pero también avergonzada, como quien finalmente empieza a darse cuenta de lo que ha hecho. Los coches arrancaron y desaparecieron por la misma curva, por donde días antes yo los había visto llegar con ilusión y prepotencia. Nos quedamos en silencio unos segundos. El sol bajaba lentamente, tiñendo de naranja los tejados. ¿Y ahora qué sigue?, me preguntó Antonio. Ann. Lo pensé mientras observaba mi antigua casa, vacía por dentro, pero luminosa por fuera, como un escenario después de una obra intensa. Ahora, dije, con voz clara, empiezo el siguiente capítulo, a los días que siguieron a la gran humillación de Cadaqués. Como la bautizó don Antonio entre risas, fueron extrañamente silenciosos. Nadie tocó mi puerta, nadie llamó, ni un solo mensaje de Lucía ni una disculpa. Era como si, al vaciar la casa, también me hubieran vaciado a mí de su vida. Pero yo no estaba inmóvil en el lunes por la mañana, mientras preparaba mi café. Con leche de siempre sonó el tambar. Pensé por un segundo que podría ser Lucía, pero no. Era Rafa, el transportista, con su sonrisa de siempre y un sobre bajo el brazo. Doña Carmen saludó, entrando a la cocina como si fuera su casa. Estuve pensando, en su caso, ¿qué va a hacer con todos los muebles que sacamos? Buena pregunta. Mis pertenencias estaban almacenadas en un guardamuebles de su empresa, organizadas con más cariño del que jamás recibí en Navidad por parte de mis nietos. No lo sé, respondí, sincera. Esta casa ya está completa. No cabe más. Supongo que los venderé en Rafa. Me miró con una ceja levantada, como si estuviera esperando que dijera algo más. ¿Y entonces lo soltó? ¿Y si se los vendemos?,
a quienes más los necesitan. A quiet tariff, a la familia que está durmiendo en colchones inflables y comiendo contenedores de plástico. Lo miré. ¿Lo entendí? ¿Me estás diciendo que les venda los muebles a Lucía y Javier? Exactamente, pero con condiciones. El precio no solo incluye madera, tela y metal, incluye algo más valioso en acceso compartido. Me quedé callada. Nunca había considerado esa posibilidad. Mi primer impulso fue negarlo todo. Ah, no se lo merecen. Me traicionaron. Me hicieron sentir vieja e invisible. Pero luego pensé, ¿y si esta vez juego con inteligencia? ¿Y si no aceptan? Después de lo que pasaron el sábado, dijo Rafa, aceptarán hasta dormir en el maletero, con tal de no repetir esa vergüenza. Esa tarde, contra todos mis impulsos, llamé a Lucía. Mamá. Su voz sonaba precavida, como quien no sabe si debe colgar o llorar. Lucía, dije con neutralidad. Me enteré de que el fin de semana no salió como esperaban. En silencio largo. No salió bien. ¿Quieres hablar de eso? ¿Para qué? ¿Para que me digas te lo dije? No, respondí, para ver si encontramos una solución que funcione para todos. En otro silencio. ¿Qué tipo de solución? Ven mañana. Lo habla en persona, como adultas en el martes a las 5. Lucía tocó el timbre. No usó su llave esta vez. ¿Ya no se sentía con derecho? Entró con el rostro apagado, cansada como si la derrota le hubiera sacado años de encima. Hola, mamá dijo con voz pequeña. Hola, hija, ¿quieres café? Sí, por favor. Preparé las tazas en silencio. Ella se sentó en la mesa de la cocina, en la misma silla donde desayunaba de niña, con su moño mal hecho y sus zapatos desatados. Por un segundo, la vi como aquella niña vulnerable, insegura. Cuéntame, le dije, ¿qué pasó realmente el sábado? Y lo hizo en mí. Habló de la vergüenza de tener que explicar por qué no había una sola toalla en la casa, de los niños llorando, del calor insoportable, de las quejas de la familia de Javier, de la frustración de no poder improvisar nada. Incluso me contó que su suegra la llamó la anfitriona más irresponsable que había conocido. Tenía razón, admitió Lucía. Yo debería haber sabido que no se puede ofrecer algo que no se posee. ¿Verdad pensabas que los muebles venían incluidos con la casa? No, lo pensé, asumí. Para mí, la casa siempre había estado así, amueblada, llena, viva. Como si yo fuera parte del mobiliario, dije, sin sarcasmo, solo con tristeza. Lucía agachó la cabeza. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Mamá, nunca quise hacerte daño. De verdad creí que era lo mejor para todos, o para Javier y su familia. No respondió. Lucía, continué. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo en todo esto? Negó con la cabeza. Tú tomaste algo que no era tuyo, sin preguntar. Yo protegí lo que era mío, con pruebas. Tú actuaste en secreto, yo actué con la ley. Tú asumiste que yo no tenía derechos. Yo simplemente los ejercí. Lucía me miró. Por primera vez, sin defensas. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? Tal vez, respondí, pero requerirá honestidad y un trato justo. ¿Qué quieres decir? Tengo exactamente lo que necesitáis en los muebles, los electrodomésticos, las cortinas, la historia, pero no voy a regalarlos y no voy a aceptar ser excluida de una casa que sigue siendo legalmente mía. ¿Qué propones? Respire Hondo, te vendo los muebles por 50.0 euros. Pero el precio incluye más que eso. Han uso compartido de la casa, mitad del año. Para vosotros, mitad para mí. Udividimos fines de semana. Lo podemos negociar. En Lucía abrió los ojos. 50.0 euros, menos de lo que os costaría equipar la casa desde cero, y muchísimo menos que el precio de haberme sacado de ella sin respeto. A Lucía hizo cálculos mentales. Lo vi, pesó los precios de alquiler, la logística, la vergüenza, y asintió despacio. Tengo que hablarlo con Javier. Hazlo. Pero esta oferta tiene fecha de caducidad. Si el viernes no tengo respuesta, venderé los muebles a otro. Y podéis buscar cucharas en otra parte. Ella tragó saliva. Me miró. ¿Lo harías? Después de todo lo que pasó, ¿realmente dudas
de que haría exactamente lo que digo que voy a hacer. Lucía sonrió. Pequeña, triste Anne, pero genuina. No, Anne, ya no dudó. Y por primera vez, desde que comenzó todo, yo también sonreí en el viernes por la mañana. El dinero apareció en mi cuenta 50.0 euros. No era una cifra cualquiera. Representaba mucho más que el valor de mis muebles. Era el precio de mi dignidad, el coste simbólico de ser tomada en serio. Era también una forma de cerrar una herida, sin tener que negarla. Aquel mismo día, Lucía y Javier vinieron a mi casa para discutir el calendario de uso compartido. Entraron en silencio, con un respeto que no había visto en semanas. Javier lavaba una carpeta bajo el brazo y Lucía traía un cuaderno con anotaciones. Por primera vez, no se sentaron como si fueran los dueños de todo. Se sentaron como personas que venían a negociar con quien les había enseñado lo que era la palabra madurez. Carmen, dijo Javier al principio, sin mirarme directamente. Quiero disculparme por cómo manejamos todo esto. ¿Cómo lo manejaste, Javier? Le miré a los ojos. Quería que lo dijera a lo management. No debimos usar el poder notarial de esa manera, ni asumir que los muebles venían incluidos, ni mucho menos. Correcto, respondí, sin añadir nada más. No hacía falta. Extendimos el calendario sobre la mesa. Durante la siguiente hora, repartimos el año con justicia. Los veranos serían alternos, en una semana para ellos, otra para mí. Serían míos, ya que ellos preferían viajar al sur durante las fiestas. También acordamos avisarnos con al menos 2 semanas de antelación si alguno quería invitar a alguien en por primera vez. Javier sonó sincero al decir, eso me parece justo. El sábado por la mañana, don Antonio y yo volvimos a Cadaqués, pero esta vez no para escondernos entre bugambilias, ni para espiar una tragedia doméstica. Esta vez volvíamos como parte del regreso en Rafa y sus hijos. Ya estaban descargando los muebles. Uno por uno, cada pieza volvía a su sitio, en sofá, en su rincón, la mesa de comedor bajo la lámpara colgante, los cuadros en sus clavos originales, las cortinas fluyendo con la brisa de mar. La casa volvía a respirar. ¿Se siente bien devolver todo a su lugar? ¿Doña Carmen?, preguntó Rafa mientras colgaba el espejo del pasillo. ¿Se siente? ¿Cómo volver a casa, Lucía? Llegó a media mañana con una bandeja de café y ensaimadas. Un gesto pequeño, pero significativo. Me ayudó a colgar los cuadros con la misma delicadeza con la que un día, de niña, me ayudaba a poner las estrellas del árbol de Navidad. Mamá, dijo, en voz baja, ¿crees que algún día volveremos a ser una familia normal? Nunca fuimos una familia normal, respondí sin dureza, pero quizás podamos ser una familia honesta. A mediodía, la casa estaba completamente restaurada, Karakogen en su sitio, cada libro en su estante, cada planta en su maceta. No faltaba nada. Javier llegó con su familia justo cuando Rafa hacía los últimos ajustes al aire acondicionado. En esta vez, las expresiones fueron diferentes. No hubo sorpresa, hubo asombro y gratitud. Dios mío, dijo la madre de Javier, tocando el respaldo del sofá. Esto es absolutamente precioso. A los niños corrieron hacia el jardín, como si lo hubieran encontrado por primera vez. Se sentaron en los sillones. Suspirando de alivio, el padre de Javier se me acercó con un vaso de agua en la mano. Doña Carmen, su casa es hermosa. Gracias por compartirla con nosotros. Esas 2 palabras me llegaron al alma. Compartirla, no cederla. No dárnosla, no dejarnos usarla, compartirla. Esa era la diferencia entre humillación y respeto. En esa tarde, Lucía y yo caminamos por la playa. El mar estaba en calma. La arena, tibia, era la primera vez en meses que paseábamos sin palabras, colgando como cuchillos entre nosotras. Lucía caminaba a mi lado con las manos en los bolsillos y los ojos húmedos. Gracias. Mamá, susurró, no me agradezcas tan solo. No lo olvides. Nos detuvimos frente a una roca que parecía haber estado ahí desde el principio del mundo. La misma donde solía sentarme cuando necesitaba pensar. Lucía se sentó a mi lado. Por un momento, volvió a ser mi hija en solo eso. Sin papeles, sin herencias, sin poder notarial. Me equivoqué,
dijo. Pensé que ya habías vivido todo lo importante, y resulta que lo importante era esto. Lucia miró. Sus ojos eran los de siempre, solo que ahora sabían mirar mejor. Gracias por enseñarme a no quedarme callada, me dijo. Gracias por haber vuelto a escucharme. Nos quedamos ahí, con los pies rozando el agua en silencio, de verdad, de ese que no incomoda, sino reconcilian esa noche. Ya de vuelta en casa, encendí una vela. No por misticismo, sino por costumbre. Al día que se iba miré alrededor estaba sola, pero no me sentía sola. Estaba en paz. Tomé el calendario de uso compartido, lo doblé con cuidado y lo guardé en el cajón de la mesa del recibidor. No era un contrato, Ann, era un acuerdo de respeto, de convivencia, no era venganza, era justicia, no era castigo, era memoria, no era control, era dignidad, y por primera vez, en mucho tiempo, me dormí sin un nudo en el pecho. Gracias por acompañarme, gracias por seguir conmigo esta historia hasta el final. Esta no es solo la historia de Carmen, sino de muchas madres, abuelas, mujeres invisibles, que un día deciden ya no callar, que un día se levantan no con gritos, sino con acciones. Mi pregunta para ti es, ¿alguna vez has sentido que te han tratado como si ya hubieras vivido lo suficiente? ¿Qué harías tú si tu dignidad estuviera en juego y la batalla fuera con tu propia familia? Te leo en los comentarios. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia. Equipo Nahachivu Voces que merecen ser escuchadas.